Saludos a todos. Soy Gisela Navarro, estudiante de la Maestría en Gestión Virtual para la Enseñanza en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Estamos aquí para explorar un tema fascinante y en constante evolución: el impacto de los metaversos en la educación. Los metaversos están redefiniendo cómo interactuamos con la tecnología y ofrecen un sinfín de posibilidades en el ámbito educativo. Hoy me complace contar con la valiosa colaboración de la Magister Floridalia Costa, quien es una experta en tecnología educativa y en entornos virtuales de aprendizaje, con formación dentro y fuera del país, además de una amplia trayectoria en el área educativa. Graduada de la Universidad Tecnológica de Panamá, ha sido docente en niveles medio, pregrado y postuniversitario desde el año 2000. Actualmente es docente del Ministerio de Educación, coordinadora de la Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la Universidad Tecnológica Oteiba y docente del Departamento de Ciencias Computacionales de la Facultad de Economía en nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí. Su destacada participación representando a nuestro país en foros globales de educación organizados por Microsoft la ha distinguido por su trabajo en proyectos educativos basados en las competencias del siglo XXI. Se describe como una aprendiente permanente y apasionada de la educación con tecnología y sus formas. Vamos a sumergirnos en esta conversación con la Magister Acosta, quien compartirá su experiencia y conocimientos en este campo para entender cómo los metaversos están transformando nuestra forma de aprender y enseñar. Bienvenida, profesora. En esta entrevista me gustaría preguntarle antes que nada si me podría explicar qué son los metaversos y cómo están siendo utilizados en el contexto educativo actualmente. Hola Gisela, muy buenas tardes. Bueno, sí, los metaversos se consideran entornos virtuales de 3D o tridimensionales donde cualquier persona puede interactuar, puede crear, puede compartir experiencias digitales. Por lo general, esos entornos constan de realidad virtual, realidad aumentada y mundos virtuales. Entonces, lo interesante de esto es que permite al usuario sumergirse en un espacio que le da experiencias de primera mano, ya sea para hacer transacciones, participar en conferencias, manejar objetos virtuales, interactuar con otros usuarios, hacer simulaciones y, aunque parezca increíble, incluso mantener familias en línea, porque también esa parte se da dentro de los metaversos. Ahora bien, en el contexto educativo acá en Panamá, poco se está utilizando, pero desde la teoría, pues sí se pueden hacer simulaciones muy reales, ciertamente. Se pueden tener como aulas virtuales, que hace interesante porque se acceden a ellas a través de estas figuras digitales llamadas avatar. Se pueden hacer visitas virtuales como a museos, sitios arqueológicos, sitios que son identificados como patrimonio de la humanidad. Se puede asistir a conferencias o a congresos en línea multitudinarios a través de las figuras y cada quien pues vistiendo un atuendo de acuerdo de repente a su país, de acuerdo con el código de vestimenta que se implemente, porque se lo anuncian, cuál es el código de vestimenta para asistir a tal o cual actividad. Entonces, también desde la teoría, como ya le digo, se puede utilizar estos de los metaversos como entornos de aprendizaje colaborativo, o sea, entre estudiantes, porque se pueden hacer proyectos de grupo, incluso proyectos entre profesores y estudiantes. Es cosa pues de cómo se planifican las experiencias dentro de los metaversos y obviamente que se pueden desarrollar habilidades digitales. ¿Cómo así? Bueno, la comunicación en línea, que no es solo el cómo comunicas, sino cómo te ves en línea a través de cómo vistes, cómo proyectas esa figura, el tema de lo que es la navegación, el tema de la construcción a través de objetos, mirándolos de tres formas. Entonces, ciertamente tiene muchos usos educativos y reitero, es algo que siento yo que
es incipiente en nuestro país, pero eso no quita pues que se esté haciendo en pequeña escala y también en otros contextos educativos. Muy bien, profesora. Entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el impacto más significativo que los metaversos han tenido en la educación hasta ahora? ¿Podría compartir algún ejemplo concreto? Yo pienso que el impacto mayor es la experiencia por dentro, porque no es lo mismo, por ejemplo, acceder a una biblioteca en línea y revisar en formato texto toda una investigación o un cuento, a que usted a través de un avatar o una figura, usted entre en un contexto de Blancanieves y usted se vuelva uno de los personajes. Entonces, esa vivencia, ese aprendizaje experiencial, siento yo que es algo que genera mucho impacto. Entonces, si nosotros le sumamos las gafas, nosotros vivimos mucho más. Entonces, como ejemplo, desde la teoría, Gisela, imagínese a un profesor de historia contando el recorrido de Cristóbal Colón y te meten los personajes y se crea todo el contexto y dónde hacemos las paradas y cómo eran los vestuarios de esa época. A cualquier estudiante eso se le haría mayormente atractivo que leerlo. Entonces, porque está la parte vivencial. Entonces, una experiencia concreta, y lo cuento desde mi apreciación, es la Universidad San Martín de Porras de Perú. Ellos en el 2008 pues crearon dentro de Second Life, que se considera un metaverso muy adelantado, siento yo, para la época, y que ha dado pie a otros que han sido mejorados y que los conceptos se hayan afianzado. La Universidad San Martín de Porras llevó adelante un proyecto dentro de ese contexto, y la facultad que estaba más avanzada, desde mi apreciación, la facultad de odontología. Cuando en mi vida yo había visto cómo era un diente por dentro. Entonces, esa universidad tenía la boca abierta, donde usted entraba y usted visualizaba todos los dientes, los contaba y podías observar a través del movimiento, la inversión de la cámara, qué pasaba con el diente, cuando el diente tenía raíz sana y demás. Entonces, para mí eso fue una experiencia espectacular. Ir a la Facultad de Odontología, hacer el recorrido, conocer la parte cultural Machu Picchu dentro de ese contexto, pero entonces no verlo en figuritas, sino andarlo, recorrerlo. Un proyecto realmente interdisciplinario que tuvo 10 años de vigencia dentro de ese metaverso llamado Second Life. El proyecto terminó por varias razones. Una de ellas fue el hecho de que los terrenos, porque dentro de un metaverso pues se manejan muchos conceptos, y dentro de esto también está el tema de la economía que tiene o que sustenta el metaverso. Entonces, ellos perdieron el terreno por los costos. Por otro lado, el personal que estaba a cargo, los investigadores, tenían demasiada carga entre la parte académica y la parte de investigación y la parte de diseño. Entonces ya se volvió como complicado el tema de los horarios para seguir avanzando, y el tema presupuesto, porque hay que pagar dentro del entorno, tenemos que tener los diseñadores, tenemos que tener los investigadores, tenemos que tener la parte académica, es todo un equipo de trabajo. Entonces, ese es un ejemplo muy concreto, lo veo como un caso de éxito porque demoró 10 años y es un caso que está documentado. Entonces, Universidad San Martín de Porras de Perú es un referencial concreto. Si no lo conoces, Gisela, te invito a que lo conozcas, a que leas un poco, porque es muy interesante y está documentado. No, he quedado maravillada. Yo también, cuando lo viví, yo no lo podía creer, porque es justamente lo que se dice de la teoría, de la experiencia que vive la persona que lo accede. Entonces yo lo viví, eso emociona mis sentidos realmente. Ok, en su opinión, ¿cómo pueden ser los metaversos? ¿Cómo pueden los metaversos abordar las limitaciones del aprendizaje a distancia y crear experiencias educativas más inmersivas? ¿Cómo se puede abordar? Lo primero, Gisela, es
ahorita tenemos muy de moda lo que es la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial nos permite en gran medida poder hacer un análisis obviamente planificado de cómo es el perfil de nuestros estudiantes. Entonces, a partir de ello, pues crear un plan para estos estudiantes y promover lo que es el aprendizaje individualizado, que no deja de ser un reto. Entonces, llevarlo adelante desde un metaverso, que obviamente hay que escoger la plataforma porque hay varias. Sin embargo, hay que tener presente, Gisela, el tema de las tecnologías que se usan, la capacitación del docente en el uso de esas tecnologías y la accesibilidad a la Internet. Entonces, retomando la pregunta, yo la puedo sintetizar en el hecho de que se pueden aprovechar a partir de que se haga un estudio concienzudo y adaptado a las necesidades y a las habilidades que tiene el participante en su momento. Hacer las adecuaciones, mucha mente abierta, hacer la evaluación constante de cómo va y eso, afianzar realmente lo que sería la planificación pensada en él. ¿Qué desafíos enfrentan los educadores al integrar metaversos en sus prácticas pedagógicas y cómo podrían superar esos desafíos? Lo primero, siento yo, la familiarización con las tecnologías. Hay ocasiones, por ejemplo, yo para vivir lo que fue realidad virtual, estuve en Perú esperando hasta las 10 de la noche a un expositor en el 2016, si mal no recuerdo, para vivirlo con las gafas y con toda la cosa y ponerme todo el armatoste, porque yo, si voy a hablar de realidad virtual y lo demás, tengo que sentirlo, tengo que saber cómo, porque aquí lo podría tener en salas de juego, pero no al nivel que yo lo quería. Entonces hay que familiarizarse con el tema de las tecnologías. Toda tecnología, sobre todo las tecnologías nacientes, tienen su costo, entonces no todos estamos en la disposición de invertir. Entonces es importante que los docentes nos capacitemos, ¿sí? Y que en algún momento pues tengamos un rengloncito por ahí aparte para invertir, o bien que en equipos de 2 o de 3 nos asociamos para entonces invertir y hacer las pruebas. Otro de los retos que obviamente que nosotros tenemos, ¿sí?, es el hecho del acceso a la tecnología. Puede ser que usted y yo tenemos acceso en este momento, pero la realidad de nuestros estudiantes es mixta. Incluso ellos pueden tener su dispositivo móvil y sucede que cuando van a conectar con un metaverso determinado, el celular no lo mueve. O sea, no lo carga completo, no carga el mundo completo. Entonces la gente se queda como en un loop y eso desespera al profesor y al estudiante. Entonces el acceso a la tecnología se convierte en otro reto. ¿Cómo lo supero? Entonces incluso hace que el profesor diga, ve, mejor no voy por allá porque me retraso con el plan, crucecita, y mejor retrocedo y me voy por acá por otra cosita. Otro reto con relación a los metaversos es el hecho de diseñar las experiencias y diseñar lo que es el contexto, porque a diferencia de Canva, Canva trae muchas plantillas para que yo quite, ponga, y si me voy a Genially tiene las plantillas, tiene la animación, tiene esto, tiene aquello, pero en un metaverso las cosas están para hacerlas en gran medida, para construir. Entonces yo necesito tener ese acceso a la tecnología, ese internet fluido, necesito tener conocimiento en las herramientas y conocimiento también en la parte experiencial. Cómo yo diseño una experiencia que realmente cumpla con la competencia que yo quiero lograr. Entonces, ese diseño de contenido, ya sea a la medida o un contenido general, también se convierte en un desafío para los profes. Y lo otro, el tema de seguridad, el tema de la seguridad de los datos. A mayor conectividad, mayor exposición de los datos. Mayormente estamos expuestos con el tema de la seguridad. Entonces, todo realmente plantea ese problemita de
cómo yo salvaguardo los datos de mis estudiantes, cómo yo salvaguardo esto, aquello, lo otro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como docente? Hacerme amiga de Leandro, por ejemplo, que Leandro es del área y él es experto en ciberseguridad. Instruirme y recordar que el primer anillo de seguridad soy yo misma. Entonces tengo que hacer cultura con mis estudiantes en ese sentido de tienes que proteger con relación a esto, con relación a lo otro. Entonces, así grosso modo son algunos desafíos que yo percibo para llevar adelante lo que es los metaversos desde el punto de vista de un docente. Complicado. Pero no es imposible, Gisela. Llevado así como proyecto, como usted lo mencionó, suena un poquito más fácil, como proyecto entre varios docentes. Sí, sabe, Gisela, que comentando un poquito, yo he usado, sí, mundos virtuales para clases en posgrado y ha sido, o sea, como el juguetito nuevo en la clase. La primera es dura, pero ya la segunda ya se sienten como más seguros y todos los avatar andaban detrás de mí. No porque el avatar guapo, no, sino es que andaban detrás de la maestra porque estaban como descubriendo. Entonces esa parte del descubrir a mí me hizo reflexionar, o sea, que cuando tenemos un juguetito nuevo, o sea, tenemos ese comportamiento como niños que queremos descubrir, que queremos hacer, y siendo estudiantes de posgrado. Entonces, interesante realmente lo que tienen los mundos virtuales y con los desafíos que trae también. Así es. Hablando de eso, pues entonces, ¿qué beneficios específicos podrían obtener los estudiantes al participar de estas experiencias educativas dentro de los metaversos en comparación con los métodos tradicionales de enseñanza? Bueno, Isela, yo tenía un estudiante justamente en Santiago que en la clase no me hablaba, en la clase presencial, porque esta experiencia yo las he puesto en marcha antes de la pandemia, porque aún teniendo clases presenciales teníamos clases a distancia. Entonces, no era lo mismo ser la estudiante de la clase de un mundo virtual, de un metaverso, a que tú dieras la clase como profesor. Entonces quería experimentar eso también. Y ahí me di cuenta de un estudiante que en la clase con suerte me saludaba. Ah, pero dentro del metaverso, él quería ir a la disco, él quería ver las partes sociales, donde hay una pista de patinaje, y el día que me escribió dentro de la reunión de Second Life que él quería una pista de patinaje, yo revisé mis anotaciones, porque dentro de las anotaciones yo lo tenía así como un chico tímido, pero dentro la experiencia, el estar detrás de una cámara, de una pantalla, hacía como que saliese otra personalidad y era una persona más sociable. Entonces eso crea otras experiencias dentro de los estudiantes. Eso hace que nosotros veamos otra personalidad también, y de repente que si es tímido, te sientes retraído, este contexto te ayuda como que a que salgas del cascarón. No sé qué pasó más adelante porque yo solo los tenía 4 semanas, que ya si hubiera sido una estudiante secundaria ya yo podía darles más seguimiento, pero eran estudiantes de posgrado. Entonces, ¿qué otra cosa, beneficios específicos? Cuando uno está en el metaverso, como cuando estás en la web, eres global. Y si vas a una sala de juegos, si vas a un evento donde hay música, en el chat general vas a encontrar que la gente saluda desde República Dominicana, te saluda desde España, y puedes socializar y hacer otros contactos en otros contextos, puedes estudiar otros idiomas. Porque eso lo digo porque eso yo lo hice, yendo a unas escuelas gratuitas, que ustedes me dirán, puede hacer lo mismo con Duolingo. Sí, pero Duolingo es de ahora. Y sí, con Duolingo practico yo solita y el muñequito que si no lo alimento se me muere. Entonces, en las clases en línea que tenía dentro del metaverso, yo vestía mi avatar, porque la vestía toda bonita a veces para que fuera a la clase, e iba a la clase y me sentaba el avatar, usted se mete en el personaje, en la clase, y usted interactuaba con otros, porque al momento que abrías el micrófono interactuabas con otras personas. Entonces ya vemos la parte cultural, la parte de la posibilidad de estudiar idiomas, la parte de socializar, la parte de sacar esa otra personalidad que muchos de repente la tenemos en pausa
pero que la pantalla, el otro lado de la pantalla, pues me permite respirar porque no te estoy viendo los ojos, ¿no? Tenemos lo que le dije hace un rato, Gisela, la parte experiencia. Tenemos mucho constructivismo, yo hago, sí, pero cuando tú lo sientes con los sentidos, a través de la experiencia, eso también te crea beneficios porque siento yo que el aprendizaje se interioriza mucho más. Yo lo veo de esa manera. Entonces, de ese punto sería otro beneficio también para los estudiantes el tema de acceder a contenidos globales. Por ejemplo, regreso a la Universidad San Martín de Porras. Ellos allí tenían dentro de Machu Picchu como unas bibliotecas incrustadas que si las picabas te salían unas láminas explicando contenido que está referenciado de repente en la UNESCO y que tú ni sabes y lo vas descubriendo y vas agarrando un contenido que si te interesa la cultura de Perú, pues te enamoras de ellos. Si te interesa cómo es el tema del pisco, vas y buscas la ficha técnica y te muestra todo lo que hay de pisco, toda la variedad de papas que hay, en fin. Entonces, tienes ese acceso a recursos globales que de alguna manera pues también le suma cultura a la gente. Dependiendo del lugar donde estemos, hay mucha gente que ayuda. Es como cuando nos hacemos comunidades de práctica o de aprendizaje y estás afín en un lugar que toda la gente habla el mismo idioma y casi siempre la gente te va a ayudar. Entonces en los metaversos también te encuentras gente que habla tu idioma, que está en tu línea y que te ayuda de repente a despejarte y te muestra otras cosas de los metaversos que no conoces. Entonces realmente es una oportunidad para que la gente tenga otro tipo de beneficio y lo que le hace sumamente diferente siento yo que es esto de que es inmersivo. Y claro, al ser inmersivos también, Gisela, te puede crear adicción, porque yo lo viví. Te crea adicción, 12 o 14 horas descubriendo algo que te fascina, como el juguetito nuevo, crea adicción. Entonces llega el momento en que, y me lo dijeron, te va a llegar el momento que ya te vas a aburrir y ya no lo vas a ver igual y le vas a bajar la velocidad. Entonces sí sucedió en su momento, pero no es nada de eso quita todo lo que se puede aprender y los beneficios que tiene también. Una maravilla. Dada la naturaleza cambiante y dinámica de esos metaversos, ¿cómo pueden las instituciones educativas mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías en este campo? Bueno, lo primero, Gisela, lo que hace la mayoría de las universidades, pues son las capacitaciones constantes, continuas, pero yo siento que no basta con las capacitaciones, hay que hacer seguimiento a través de las comunidades de práctica, porque tenemos mucha teoría suelta por allí, pero la práctica realmente se hace andando. Entonces es importante sí hacer esos equipos interdisciplinarios e interinstitucionales, porque también me he encontrado ese detalle en la marcha. Vamos a trabajar con una pública, vamos a trabajar con una particular y que no, solo nosotros, no, solo entre las públicas, no, solo entre las particulares. Entonces yo siento que eso de alguna manera nos limita. Sí. Entonces eso de los equipos interdisciplinarios e interinstitucionales son importantes y de hecho lo hay porque para hacer las prácticas hay muchos acuerdos entre la universidad y la empresa privada, pero siento también que hay que movilizarlo en la parte de los docentes, en la parte de los estudiantes. Ya nosotros colaboramos con lo que es comunidad empresa, que eso también es importante, participar en las conferencias y en los eventos, pero hay ocasiones que se destina a personas que vayan que no son afines de repente con la temática. Entonces yo percibo como que se pierde esa esencia al ir personas que de repente no es su línea. Entonces apostemos por la gente que vive, respira y transmite con determinado tema, que ese es de segurito que va, mira, regresa y evangeliza. Entonces eso es muy importante. Participar en las conferencias y eventos sí, pero que quien represente tu institución o tu unidad académica realmente vaya porque le interesa y se va a dar ese efecto cascada. Eso es sumamente importante. Entonces, escuchar a los estudiantes,
uno aprende mucho con los estudiantes porque ellos tienen las mentes jóvenes, no andan pensando en pagar de repente el internet, en el súper, en la escuela los hijos, entonces ellos tienen otra vista. Y si estamos hablando entre instituciones a nivel de posgrado, pues cada institución tiene su experiencia y esas experiencias las sumamos en lo que es el concepto de inteligencia colectiva y surgen buenas cosas. Entonces, de lo que te he mencionado, pues hay cosas que ya se están haciendo bien, pero yo siento que se pueden hacer mejor. Una de ellas, pues el tema de los grupos interinstitucionales, de la participación de la gente que vive con algunos temas, porque todos no vibramos en la misma sintonía, definitivamente. Correcto. En el área de tecnología, pues hay gente que por los polos con la robótica, pero hay otra gente que por los polos con el tema, qué sé yo, de programación, de tecnología educativa, de tecnología ubicada a lo que son los videojuegos, y seguimos en la línea de tecnología, sí, pero cada uno vibra en unas ondas diferentes. Entonces eso es muy importante considerarlo, Gisela, desde mi punto de vista. Sí, tiene razón. ¿Cuál es su visión sobre el futuro de la educación con la integración completa de los metaversos? Es decir, ¿qué transformaciones cree que podríamos ver en los próximos años? Bueno, el tema de los metaversos yo siento que hizo mucho ruido cuando Mark Zuckerberg lanzó esto y le cambió el nombre de Facebook a Meta. Él es un hombre visionario, joven realmente, muy adelantado, siento yo, para la época cuando inició todo esto, todo un background que es sumamente ejemplar. Pero el metaverso no es un tema que nació con Meta, no. Tomaron mucho de lo que ya tenemos de otros contextos, sí, tiene un concepto más amplio, pero el tema del acceso, Gisela, el tema de poder vivir la experiencia, que si no tienes las gafas de realidad virtual no lo vives de tal manera, el tema del mismo diseño y que no estamos tan preparados en el tema de cómo nosotros diseñamos un contexto, porque una cosa es la tecnología para mover tal cosa, una computadora que tenga tanta capacidad, que tenga la tarjeta de video de tal o cual característica, una RAM disponible de tanto. Entonces, aparte de eso, está la parte del recurso humano que tiene que diseñar, que tiene que ser creativo. Entonces, mayormente se esperaba en unos tiempos atrás que hubiese una computadora como una televisión en cada casa o en cada cuarto. Pero lo que sí hay, uno y hasta dos en las manos de cada quien, es un celular. Entonces, mientras no hagamos adecuaciones a los metaversos, o sea, que se acomoden a un contexto móvil, que se puedan usar la mayor cantidad de gadgets virtuales y que no haya que estar invirtiendo tanto en recurso lógico o físico, pues mientras eso no se dé, siento yo, sí, los metaversos van a estar con muchas facilidades desde la parte teórica, cosas interesantes para hacer, pero en la parte práctica, con los equipos que tienes que de repente disponer una máquina de $1,500 o $2,000 de alta gama para que realmente puedas disfrutar y puedas ver el potencial que tienen tanto los docentes como los estudiantes, pues siento yo que el avance va a ser muy escalonado. Muy escalonado lo veo yo, porque realmente integrarlo completo es optimista, es fascinante, desde lo que mucho o lo poco que hayamos mirado, pero hay que hacer las adecuaciones entonces, y eso obviamente que lleva su tiempo, y al igual que otras tecnologías pues siguen evolucionando, siguen madurando, así que entonces transformaciones que podemos ver en los próximos años, desde mi punto, la inteligencia artificial sigue y es mejor que nosotros nos acostumbremos y que veamos la inteligencia artificial como piso y no como techo. Igualmente, vamos a trabajar con los metaversos, hagamos experiencias de aprendizaje individualizadas o colectivas, tomemos la inteligencia artificial a ver qué nos cuenta como la base, y que sea mi experiencia entonces y mi perspectiva, el alcance que yo quiero lograr a través de las competencias y los objetivos, lo que sea el techo. Entonces, usar las tecnologías, tenemos el tema de las habilidades digitales exponenciadas, porque si nosotros revisamos las habilidades digitales que se espera de un ciudadano común y corriente del siglo XXI,
dista mucho de escribir un texto no solamente en Word o levantar una presentación en PowerPoint. O sea, aquellas están divididas en 5 áreas y a su vez en 21 competencias que cómo se logran. Entonces, en estos próximos años, pues a través de los metaversos o de las tecnologías conjugadas, se espera que realmente las habilidades digitales se vean exponenciadas, que cada vez las prácticas sean más realistas, y al ser más realista, pues el aprendizaje debe ser mayormente a largo plazo. Esa es mi perspectiva con relación a metaversos, porque ya le digo, Gisela, que eso de cuando yo estuve dentro de la boca, viendo los dientes, que esas evidencias las tengo en Facebook, eso no tengo que ver la foto, yo solamente tengo que cerrar los ojos. Yo recuerdo perfectamente cómo estaban distribuidos los dientes y cómo era un diente sano, un diente no sano. Si yo soy de informática y lo capté con una visita. Ahora los estudiantes que desde lo presencial están promoviendo y entran a hacer sus laboratorios, en un laboratorio de este tipo que llevado adelante en presencial, yo no recuerdo, pero eran muchos miles de dólares que representaba llevar un laboratorio de ese tipo, y se hacía un laboratorio virtual inmersivo a través de avatars. Increíble. Entonces, pues esas son transformaciones que yo espero, de repente son unas consideraciones pues que se darán mucho más adelantadas, pero de seguro la inteligencia artificial va a seguir presente. Dentro de la educación, ¿qué áreas específicas usted cree que realmente se beneficiarían más al adoptar los metaversos? El área de STEAM, definitivamente lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, porque al ser ciencias duras, pues es difícil percibirlas. Pero si ya usted está dentro de un contexto donde usted puede evidenciar, puede hacer las mezclas, no se va a volar nada porque está dentro de, no va a haber mayores reacciones físicas reales. Entonces yo siento que una de las áreas pues que se ve mayormente, se puede ver mayormente impactada, es justamente el área STEAM. En esa línea, supe por allí que la gente de la CENACYT pues tuvo un intento con la gente de Meta de llevar adelante algo relacionado con STEAM y Meta, pero parece que eso no progresó justamente porque faltaban capacitaciones, faltaba personal para que llevase adelante desde acá, desde Panamá. Entonces, retomo el área de ciencia de STEAM, el área de historia y arqueología, que para mucha gente puede ser muy aburrida, pero si usted lo hace inmersivo, es más, yo conozco una colega de Venezuela, que su área es educación, currículo, investigación, y ella, como los ratitos así de relax de los participantes, se los lleva a hacer un tour virtual. ¿Y qué es lo que promueve la cultura de su país dentro de un recorrido virtual? Sabemos el concepto que tenemos a nivel mundial de Venezuela, ganado o no por el contexto político, pero lo es, pero no se puede quitar que hay mucha gente profesional muy buena que destaca. Entonces ella vende a su país a través de esos recorridos virtuales que hace con sus estudiantes, y ella a través de un avatar iba mostrando. Muy interesante. Lo otro puede ser geografía y geología, porque son áreas que a uno como que les cuesta, y lo hablo por mí. A mí la historia, Dios mío, Señor, pero si ya me muestras allá la Niña, la Pinta y la Santa María, yo me monto en un barquito por una razón o por la otra, ya lo visualizo de otra manera. Entonces son áreas, y no es que no impacten en las otras áreas del saber, sino que estas, por la esencia que tienen, pues sería mucho más fácil trabajarla a través de una forma inmersiva y ver las demostraciones de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de las matemáticas desde adentro. Entonces, esas áreas, Gisela, sin demeritar que también se pueden hacer adecuaciones para el arte, por ejemplo, la lengua, la parte creativa, la parte de simulación, porque todo eso forma parte del kit, y finalmente queda en manos de los profes, los maestros creativos, lo que quieran hacer dentro de los metaversos. Bien, para concluir, ¿podría compartir sus pensamientos sobre cómo los metaversos podrían influir en la equidad educativa y el acceso a la educación en todo el mundo? Bueno, hace un momento Gisela le hablaba de la inteligencia artificial, y yo siento sí que la inteligencia artificial pues puede colaborar grandemente con la práctica de la equidad educativa. O sea, cada cual lo que le viene a su medida, ¿no?
Entonces, desde allí gestionar lo que es una inmersión de aprendizaje experiencial de manera segura y confiable, y que permita entonces a los participantes aprender a largo plazo. Por otro lado, tenemos, porque es la equidad, y por otro lado, pues el acceso a la educación en todo el mundo, es algo que se puede lograr en cualquier contexto, ya sea a través de las bibliotecas en línea. Sin embargo, el hecho de converger con otros ciudadanos en una sala, el hecho de sentir cómo cambia una página a otra mientras usted revisa un libro, mientras usted toma un libro, toma otro libro de una estantería, te metes en el personaje de un cuento, eso hace una experiencia sensorial única. Entonces, los estudiantes en metaversos, al acceder a todas estas bibliotecas virtuales, museos, recursos educativos en todo el mundo, eso amplía lo que es la cultura, eso globaliza la educación, eso de alguna manera democratiza la educación. Entonces allí solamente el reto de la accesibilidad a la información, pero bueno, tenemos el proyecto de Elon Musk, el proyecto Starlink, que pretende abarcar, proveer internet a todo el planeta con excepción de los polos. Entonces eso ayudaría pues grandemente a que se avance el tema con el tema reto de lo que es la conectividad, y que la gente no solamente tenga equidad, sino que equidad educativa, sino que tenga accesibilidad a la educación de manera global. Cerraría un poco la brecha digital llamada. Un poco, exactamente, pero está por verse realmente, Gisela, y las condiciones que traiga esto, porque yo digo, toda tecnología, toda facilidad siempre viene amarrada con algo, siempre viene negociada, transaccionada con algo. Sí, nadie da nada por nada. Cosa de esperar, mirar y bueno, aprovechar las facilidades que tenemos, hacer las adecuaciones y sobre todo tener mucha mente abierta, Gisela. Cuando yo le digo a mis estudiantes que cuando yo estudiaba, yo ni siquiera tenía correo electrónico y ellos se me echan a reír. Le digo yo, y estaba en la tecnológica. Si yo me hubiese quedado nada más con el título y no evoluciono y no mente abierta a explorar y a quedarme hasta las 10 de la noche, por ejemplo, para vivir una experiencia diferente con un experto en realidad virtual, o sea, no evolucionamos, no nos reinventamos y solamente vamos a repetir lo que encontramos por ahí. La idea es que yo cuente desde mi experiencia, a ver qué fue lo que viví, cómo lo visualizo, y ya en el tiempo pues miraremos si lo que yo visualizo se da o se da mucho mejor o se transforma o queda en el olvido, pero te vas haciendo tu propio criterio sobre la marcha. Y las tecnologías ayudan muchísimo a eso. Es correcto. Agradecemos profundamente su participación, su colaboración, Magister Floridalia Acosta, en esta entrevista, así como su interés y el apoyo a todos ustedes en este tema tan importante. Muchas gracias. Saludos. Con mucho gusto, Gisela, estamos a la orden. Hasta luego y una vez más, gracias por la consideración. Saludos al grupo.